la arquitectura de la supremacía, cómo se construyó el nacionalismo catalán. Durante décadas, una parte del nacionalismo catalán ha intentado maliciosamente cambiar la manera en que muchos ciudadanos entienden su propia historia, su cultura y su relación con España. La idea central es sencilla: el nacionalismo no solo busca conseguir poder político, también necesita construir una determinada identidad colectiva, y si ésta no existe la crea artificialmente. Para conseguirlo, se han utilizado perversamente herramientas como la educación, los medios de comunicación, las instituciones y los símbolos presentes en las calles, y otras de índole moral como la destrucción de la autoestima y amor propio de quien no encaja en los estándares culturales que el nacionalismo catalanista trata de implantar, o más bien imponer. El resultado, según esta visión crítica, ha sido una sociedad donde determinadas ideas nacionalistas han llegado a parecer normales e incluso indiscutibles, mientras que las personas ajenas al relato impuesto se han visto forzadas a sentirse fuera del sentimiento de pertenencia oficializado por la élite dirigente y sus mamporreros intelectuales e institucionales. El mito de los países catalanes, una de las ideas más importantes del nacionalismo catalán, es la de los llamados països catalans. Este concepto pretende reunir bajo una misma identidad cultural y política a Cataluña, la Comunidad Valenciana, Baleares, parte de Aragón y el Rosellón francés. El problema aparece cuando esta idea cultural se convierte en un sedicioso y secesionista proyecto político o territorial. La Comunidad Valenciana, por ejemplo, tiene una historia propia y una identidad cultural que no puede reducirse simplemente a parte de lo catalán, tal y como el nacionalismo especula reiteradamente. El valenciano es una lengua vernácula que posee una larga tradición literaria. Durante el siglo de oro valenciano, anterior incluso al español, y puerta de entrada del Renacimiento en España, destacaron autores como Ausiàs March y Jonot Martorell, entre muchos otros. Por eso, desde una posición valencianista, resulta legítimo rechazar cualquier intento surrealista de convertir la identidad valenciana en una simple extensión de la identidad catalana. Una cosa es compartir un alto grado de inteligibilidad lingüística mutua, y otra es considerarlo una misma lengua e incluso arrogarse la pretensión de que una es dialecto de la otra, o tener innegables vínculos histórico-culturales dentro del contexto del Reino de Aragón primero y del de España después. Otra muy diferente es utilizar esos vínculos para afirmar delirantemente que todos esos territorios forman necesariamente una misma nación. Cuando la lengua se convierte en política, la lengua debería servir principalmente para comunicarnos, pero puede convertirse también en una herramienta de la demagogia política. El problema aparece cuando se empieza a utilizar una lengua para decidir quién pertenece realmente a una comunidad y quién es considerado extranjero e incluso colono o invasor, y por tanto menos auténtico o menos comprometido con ella. Esta instrumentalización de la lingüística guarda una inquietante analogía con el pangermanismo del siglo XIX y las justificaciones pseudocientíficas del nacionalsocialismo alemán. Al igual que el nazismo convirtió la lengua y el pueblo en un criterio biológico y excluyente de diferenciación frente al exterior, el separatismo catalán ha elevado el idioma a la categoría de fetiche identitario y herramienta de expansión ideológica. La lengua dejó de ser un vehículo de comunicación para transformarse en un filtro de pureza cultural y un mecanismo de discriminación. Desde esta perspectiva crítica, determinadas políticas lingüísticas desarrolladas en Cataluña han contribuido a crear una identidad en la que lo catalán y lo español aparecen como realidades enfrentadas y mutuamente excluyentes. Pero Cataluña ha sido siempre mucho más diversa y cosmopolita de lo que manipuladamente nos quieren hacer ver. En ella conviven personas con diferentes orígenes familiares, lenguas, tradiciones y formas de entender España. Reducir esa diversidad a una única identidad nacional supone empobrecer y falsear la realidad catalana. La historia también se convierte en un campo de batalla. Uno de los terrenos donde más se ha producido esta disputa es la historia. La Guerra de Sucesión Española 1701-1714 ocupa un lugar especialmente importante dentro del argumentario secesionista. Desde el nacionalismo catalán se ha presentado muchas veces 1714 como el momento en que Cataluña fue derrotada y perdió sus libertades nacionales. Sin embargo, el conflicto fue mucho más complejo. Fue una guerra por la sucesión de la corona española y al mismo tiempo una guerra europea en la que participaron grandes potencias como Inglaterra, Austria
Francia y las Provincias Unidas. También hubo catalanes y castellanos partidarios de los diferentes bandos. Por eso, convertir aquel conflicto europeo en una historia sencilla de Cataluña contra España resulta engañoso ante la evidencia histórica. La figura de Rafael Casanova, por ejemplo, ha adquirido con el tiempo una enorme importancia simbólica para el nacionalismo catalán, pero el significado político que hoy se atribuye a algunos personajes históricos no siempre coincide con las ideas políticas que tenían en su época. La historia debe estudiarse teniendo en cuenta el contexto de entonces, no utilizando ni reinterpretando únicamente en base a las categorías políticas actuales. El España nos roba, otro elemento fundamental del discurso independentista ha sido la expresión España ens roba. El argumento es fácil de entender y Cataluña aportaría más dinero al Estado del que recibiría después. La cuestión de la financiación territorial es discutiblemente real y puede razonarse con cifras. Pero convertir un problema económico complejo en una frase como España nos roba cambia completamente el debate, valiéndose de la demagogia del victimismo. Una situación fiscal puede tener muchas causas: impuestos, gasto público, inversiones, deuda, servicios, transferencias y decisiones tomadas tanto por el gobierno central como por la propia Generalitat, y la omnipresente corrupción que campa en ambas instituciones. Reducir todo eso a un único culpable facilita la movilización política, pero dificulta entender el problema. La construcción de un enemigo. Todo movimiento político necesita explicar quiénes son los nuestros y quiénes están enfrente. El nacionalismo cae fácilmente en esa dinámica. Cuando una persona empieza a ser considerada menos catalana porque habla principalmente castellano, porque se siente española o porque rechaza la independencia, la identidad deja de ser una cuestión cultural y empieza a convertirse en una herramienta de exclusión. Y ahí aparece un problema importante. Cataluña no pertenece exclusivamente a los nacionalistas. Cataluña pertenece también a quienes son independentistas, autonomistas, federalistas y a quienes se sienten profundamente españoles. Todos forman parte de la sociedad catalana. Analogías catalanistas con los populismos y nacionalismos de Estado en Hispanoamérica. La dinámica de masas aplicada en Cataluña no es aislada, comparte estructuras conceptuales con diversos movimientos de Hispanoamérica que instrumentalizaron el Estado para erigir relatos de adhesión incondicional mediante la hispanofobia, la invención del enemigo exterior y el cultivo del victimismo histórico. En las repúblicas hispanas se recurre sistemáticamente a la narrativa del colonialismo opresor y al mito del robo del oro para justificar el fracaso de sus propias élites locales y alimentar el agravio contra España. Un esquema que el separatismo catalán ha replicado punto por punto. El nacionalismo mexicano, Juárez y Porfirio Díaz, para consolidar el Estado central, la presidencia de Benito Juárez y el régimen de Porfirio Díaz impulsaron un mito indigenista maniqueo que redujo 3 siglos de prosperidad virreinal a un supuesto expolio colonial. De manera análoga, el independentismo catalán reescribió la historia falsificando pasajes como la Guerra de Sucesión en 1714 y descontextualizando la figura de Rafael Casanova para construir una ficción de sometimiento y ocultar la estrecha integración de Cataluña en la España contemporánea. El nacionalismo venezolano, bolivarianismo, la doctrina bolivariana basó su propaganda en la sacralización mística del héroe patrio y en la victimización perpetua frente a la herencia hispánica de acusándola a todos sus males económicos. En Cataluña, la estrategia mediática e imposición de relatos sesados funciona de forma idéntica. La falacia del robo del oro hispanoamericano se tradujo en el lema del expolio fiscal España ens roba. Este agravio fabricado sirvió para canalizar el malestar social tras la crisis de 2008 hacia el gobierno central, pervirtiendo la solidaridad interregional para tapar la gestión y los recortes de la propia Generalitat. El nacionalismo argentino peronismo, el movimiento de Juan Domingo Perón cimentó su poder en la fractura social entre la patria, el régimen, y la antipatria, la oposición, valiéndose del aparato mediático y la educación pública para adoctrinar a la población. El catalanismo aplicó esta misma metodología a través del programa 2000 ideado por Jordi Pujol, mediante el control pedagógico, la subvención a medios y la infiltración en el tejido asociativo. Se logró imponer una división idéntica entre el poble y los malos catalanes, haciendo que el dogma separatista impregnara cada ámbito de la vida cotidiana. La espiral del silencio. Existe además otro fenómeno que puede aparecer en sociedades muy polarizadas, la llamada espiral del silencio. Cuando una persona piensa que su opinión es minoritaria o despreciada, puede preferir callarse para evitar discusiones, problemas laborales, rechazo social, estigmatización y conflictos familiares. Si muchas personas hacen lo mismo,
se produce una situación curiosa. Una opinión puede parecer mayoritaria simplemente porque quienes discrepan han dejado de expresarla públicamente y quienes la defienden la repiten grandilocuentemente como loros, basándose en una infundada supremacía moral. Esto puede ocurrir con cualquier ideología, no solamente con el nacionalismo. Por eso es importante distinguir entre una sociedad realmente homogénea y una sociedad donde parte de sus ciudadanos simplemente ha dejado de hablar. Una Cataluña más plural, la Cataluña real, es mucho más compleja que cualquier eslogan. Hay catalanes que quieren la independencia, hay catalanes que quieren seguir formando parte de España, hay catalanes que defienden una mayor autonomía, y hay personas que simplemente quieren vivir tranquilas, trabajar, hablar la lengua que prefieran y preocuparse por su familia y sus asuntos personales. Ninguno de ellos debería ser considerado menos catalán. La crítica al nacionalismo catalán no debería convertirse tampoco en un rechazo hacia los catalanes. Una cosa es criticar una ideología y otra muy diferente atacar a las personas que viven en Cataluña. El debate debería centrarse en las ideas, las políticas y las decisiones de quienes ejercen el poder. Durante más de 4 décadas, la sociedad catalana ha experimentado un proceso sistemático de ingeniería social orientado a reconfigurar la identidad colectiva, lo que se ha presentado ante la opinión pública internacional como una aspiración democrática espontánea es, en rigor, un proyecto de manipulación de masas diseñado desde las instituciones autonómicas para inculcar un sentimiento de superioridad moral y cultural frente al resto de España, a través del perverso control del sistema educativo, la hegemonía mediática y la instrumentalización del espacio público. El nacionalismo radical ha logrado inseminar una endofobia irracional y un resentimiento fabricado, transformando una región históricamente diversa en un laboratorio de homogenización ideológica. Conclusión: el nacionalismo catalán ha conseguido construir un relato político muy poderoso alrededor de la identidad, la lengua, la historia y la economía. Ese relato tiene seguidores convencidos y también numerosos críticos, por eso resulta necesario discutirlo sin miedo, pero también sin sustituir un dogma por otro. La historia de Cataluña no empieza ni termina en 1714. La identidad catalana no pertenece a un solo partido, y España tampoco puede entenderse sin Cataluña. Quizá el mayor error sea intentar convertir una realidad histórica, cultural y humana tan compleja en una simple división entre ellos y nosotros, porque cuando una sociedad empieza a pensar únicamente en esos términos, todos terminan perdiendo. Un podcast de Unión Hispanoamericana Radio. Sígueme en X y en YouTube @HispanoUnión. Escucha Radio Unión Hispanoamericana @FM y Vox. Colabora por Bizum para ayudar a la divulgación de la verdad de la historia España y lucha contra las infames injurias y calumnias vertidas contra la hispanidad a través de la leyenda negra por los otrora enemigos históricos de la hispanidad. Toda ayuda económica será bienvenida. Puedes hacerlo al teléfono +34 6327 64765. Otros métodos de envío pueden ser Western Union o MoneyGram. Contáctame por WhatsApp para cualquier aclaración.